para pesar esas pesitas es la verdad. Si dice mentiras, quiere decir que no ha medido el principio y el valor correcto. Quiere decir que esa persona, el valor es menos. La verdad, el respeto, el perdón, la integridad, la igualdad, la justicia, la imparcialidad, la tolerancia, la honestidad, la generosidad, la confianza, la responsabilidad, la lealtad, la gratitud, la humildad, y podía ponerle mucho más pesitas. Imagínese que una persona tenga todos estas pesas aquí y lo paremos acá y pese igual. ¿Cuánto vale? Wow. Pero ¿qué tal si ponemos estas pesas aquí y esa persona no pesa nada? Porque resulta que no tiene, dice mentiras, no respeta, no perdona, no tiene integridad, no es justo, no es imparcial, no tiene tolerancia, grita, pelea, dice todo, no es honesto, no tiene generosidad, no es confiable, no tiene responsabilidad de nada, no tiene lealtad, gratitud ni humildad. ¿Cuánto vale? Dese cuenta que ahí es donde se puede medir una persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces demos cuenta que los valores sí se pueden medir. Entonces las medidas de Dios, porque todas esas medidas es en la palabra de Dios. Amén. Los valores bíblicos nos permiten reconocernos y valorarnos a nosotros mismos y aspirar a ser mejores personas y más valiosos. De eso que estuvimos hablando anoche. Porque tus valores te indican cuáles son tus prioridades. De acuerdo a los valores que tenemos, sabemos qué es primero. La idea de este tema, ¿cuál es? Saber que lo primero es ¿qué? Eso es lo que mide. Tu esposa, tu esposo. Mi esposa dijo algo, y es que a veces se piensa que los hijos son primeros. Y yo le he preguntado a personas, a parejas, sobre ese punto, como haciéndome loco, y muchas veces me han dado la respuesta que son los hijos. Entonces en ese momento yo me doy cuenta, digo, están mal los valores, van a haber problemas. Y van a haber problemas y hay problemas. ¿Por qué? Les voy a poner este ejemplo. En este momento, usted es el esposo y está la esposa y van en una canoita, y en esa canoita se rompió y empezó a meterse el agua. Y ahora la canoa no puede, usted no puede salvar sino una persona, y están sus hijos y su esposa. ¿A quién salvaría usted, hermano? ¿A su esposa o a sus hijos? A su esposa. Alguien me dijo, a mis hijos. Por eso le digo que la respuesta está mal. O viceversa, usted es la esposa la que va manejando y resulta que ¿a quién salvaría? ¿A su esposo o a sus hijos? Yo saco a mis hijos, me dijo una vez alguien. Le dije, bueno. Ahora piense, hermano Custodio, ¿cuántos años tiene hoy? Se lo voy a meter de ejemplo porque es el más veterano. ¿Cuánto? Sí, señor. 66 y de casado, 40, ¿qué? 47. ¿Cuántos hijos están viviendo con usted? Que viven ahí. Ninguno. ¿Quedaron solitos? ¿Qué tal si él hubiera salvado a sus hijos y no hubiera salvado a su esposa? Es un ejemplo en el caso de la canoa. Estaría solo. ¿Aló? Si ella hubiera manejado la canoa y hubiera salvado a sus hijos, a su esposo no, estaba sola. Y eso es normal, esa es la vida. Eso es así, eso va a suceder. Entonces échele cabeza que en ese momento, como les decía hace poquito, los abuelitos que iban a cumplir 70 años de casados, ellos se tenían los dos. En el momento en que se murió la abuelita, hace unos 20 días que estábamos en el entierro, el viejito se siente solo. Así vayan los hijos a verlo. Tiene 96 años el hermano Higinio, y que ya fui a visitarlo, a orar por él. Me dijo, ay hermano, gracias a Dios que vino, venga ahora. Y él se siente solo, hermano. Pero venga, ahí es un hijo, hay otro hijo allá afuera. ¿Usted cree que eso lo llena a él? Y suena raro. No, hermano. A él le falta es su esposa. Lo que mide el valor de las cosas es el amor. Y las prioridades en este momento es primeramente Dios. ¿Y después quién? Si no tenías esa prioridad, creo que puedes hoy modificarla. Porque tus valores te indican es las prioridades. Si no sabemos los valores, pues claro, usted cambia las prioridades. Y al cambiar las prioridades, entonces usted se preocupa por sus hijos y pierde a quien realmente vale y que vale para usted.
Amén. El valor de los valores es el amor. ¿Quién te puede valorar más que los demás? Entonces la mamá o el que nos ama. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama Jesucristo? ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto vale usted para el Señor Jesús? Bueno, usted porque es hombre. A ver, hermana, ¿cuánto vale usted para el Señor Jesucristo? Todo. O sea que el que sí realmente nos ama por encima de lo que alcanzamos a entender es Dios. O sea que Él sí podía medir bien los valores, porque el amor es el que mide los valores. Entonces, ¿cuánto valemos nosotros? Diga, muchísimo. Es mucho. Ahora, si yo entiendo el valor de mí mismo, ¿a quién más debo cuidar? ¿No es a mí mismo? El versículo clave de todo esto, Lucas, ¿cuánto? 10:27 en la TLA. El maestro de la ley respondió: ama a tu Dios con todo lo que piensas. Y aquí está este versículo, dice: y con todo lo que ¿qué? Sí, quiere decir que hay un valor para amar. Con todo lo que vales y con todo lo que eres. Y a cada uno debe amar a su propio prójimo como se ama ¿qué? Pregunta: ¿a quién debo de amar primero para poder amar bien a mi prójimo? Otra vez, vamos a leerlo otra vez. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo lo que piensas y con todo lo que vales, a Dios primero. Ahora, para amar al prójimo, tengo que haber primero amar a quién. A mí mismo. Suena raro, pero ese es el derecho. Yo no puedo amar a mi prójimo si antes no me amo a mí mismo. ¿O sí? ¿Voy a amar al prójimo primero que yo? No, eso es mentiras. No, bíblicamente yo amo a Dios de verdad. Y en el momento en que yo amo a Dios, me amo a mí mismo. Ahora, el verdadero amor es cuando yo amo realmente a Dios. Si yo no amo a Dios, yo no me voy a amar a mí mismo. No voy a poder hacerlo. Porque resulta que Dios me enseña a amarme a mí. Cuando yo me amo a mí, ¿me hago daño? Eso es un puntico de ayer. No me hago daño. Entonces yo no tomo cerveza, ¿por qué? Porque me daña mis neuronas. Yo no fumo marihuana porque como me puedo perjudicar. Yo no me daño, yo no me como lo que me está haciendo daño porque me daño. Cuando yo me amo, al que más cuido es a quién. A mí mismo. Ahora, si yo me amo y me cuido, ¿puedo llegar a amar a mi esposa correctamente? Póngale acá. Si yo amo, me amo, ¿puedo amar a mi esposa correctamente? Claro, y si yo no me amo, ¿estaría amando a mi esposa? No, porque ella sufriría. ¿Y por qué sufriría? Viéndome, haciéndome daño. Si yo me hago daño, ¿no haría sufrir a mi esposa? ¿Qué dicen ustedes, hermanas? ¿Qué pasa, hermana, cuando usted ve que su esposo está haciéndose daño, que está haciendo lo malo, que se está dañando su organismo, que se está malgastando el dinero, que está haciéndose daño? Yo creo que usted sufre, hermano. Entonces, como yo amo a Dios, yo no le haré daño a mi esposa. Y para no hacerle daño a mi esposa, porque amo a Dios, no me hago daño yo. Y entonces ahí sí los principios y los valores los puedo poner en orden. ¿Cuántos alabamos al Señor? Pero eso ya es para que usted lo repita de pronto mañana o la otra semana. Bien. El tesoro más valioso de una persona es saber darle el valor a Dios. El tesoro más grande, lo más valioso, es saber darle el valor a Dios, a uno mismo y al prójimo correctamente. Cuando hablamos de la esmeralda o el diamante, quiere decir que vale más el conocimiento del que sabe darle el valor a lo que vale, que el mismo objeto, que la misma persona. Amén. Yo no sé si de pronto quiero explicar bien esto. Ahí está la esmeralda, ¿cierto? En la mano. El que no tiene ni sabe el valor de eso, está grave. El valor realmente, el tesoro más incalculable es el que le sabe dar el valor correctamente a esa piedra. El que sabe lo que tiene. El que dice, esto sí vale y tengo que cuidarlo, y le mete la pasión y toda la energía para cuidarlo. Entonces, el conocimiento de cómo darle valor a las personas, a las cosas y a todo,
ese valor vale mucho más que el tener las cosas y el tener las personas. ¿Cuántos entendimos ese punto? Eso es lo que Dios nos está queriendo enseñar en esta noche. Cuando Él dice: amas a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que vales y con todo lo que eres, y cada uno debe amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces yo le digo: bueno, Señor, ¿y qué significa eso? Quiere decir que tengo que aprender a amar a Dios, tengo que aprender a amarme y tengo que aprender a amar a mi prójimo. Y si lo logro aprender a hacer, hombre, voy a tener el conocimiento más grande y extraordinario. Mire, realmente todo se mueve bajo estos principios. Ese es un principio para todas las áreas. Usted es negociante, usted negocia cualquier cosa, compra, vende objetos. ¿Qué pasa si no sabe darle el valor a lo que usted compra para poder venderlo y no sabe los valores? ¿Qué pasa? Se quiebra, lo roban, lo engañan. Así se va comprando papas o frutas por allá en el campo y usted va por allá, pero usted sabe manejar los valores. Y usted llega y evalúa y dice: uy, esa cosecha vale tanto, venga, ¿cómo la negocio? Porque sabe los valores. Y ya mismo calcula y dice: bueno, y el valor de lo que me vale el transporte y lo que me va a gastar y cuando la va a vender. Y usted en la mente de una vez calcula cuánto va ganando, porque sabe los ¿qué? Valores. Y si usted no tiene ni idea, usted va y arriesga todo. Usted dice: compremos y a ver cómo nos va. No vaya a hacer eso, hermano. Pues vaya, asesórese a alguien que sepa. Entonces, ¿dónde está la verdadera riqueza de esa persona que es buen negociante? En lo que sabe. Ahí es donde está la riqueza. La riqueza, al fin y al cabo, no es ni el dinero, no es ni los objetos ni las cosas, es la capacidad de conocimiento que tiene. ¿Cuánto conocimiento tenía el Señor Jesucristo? Tanta sabiduría que él sí sabía evaluar las personas. Él sabía evaluar absolutamente todo. Él podía mirar y discernir y saber cuánto valía una persona. ¿Cuántos dinero dejó el Señor Jesús en el banco? Por todas las sanidades que hizo, milagros, prodigios y todo eso, y la resurrección. ¿Cuánto dinero dejó en el banco? ¿Sabe cómo enriqueció a la raza humana el Señor Jesucristo? Con el conocimiento que Él nos dejó de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Valores. Vamos a mirar. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? El que no ama, el que no tiene ni idea de esto, es un pobre miserable. Pobre, totalmente pobre y miserable, así tenga millones de dólares. Dios es amor, y cuando Él está en alguien, cuando Dios entra en el corazón de alguien, esta persona se da el valor a sí mismo y a los demás correctamente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si Dios entra en el corazón de una persona? Que inmediatamente esa persona empieza a darse el valor, cuánto valgo, y empieza a mirar a los demás y a darles el valor correctamente. Por eso es que una persona, cuando, digamos, una vez conocí un muchacho, se llama Ernesto Moncada, todavía está, y él consumía bazuco, marihuana, perica, como él me decía, eso me decía: yo hago esto y esto y esto y esto, cerveza, lo que encontrara. De un día llegó, su cerebro estaba tan torcido que se echó un galón de gasolina, cogió los fósforos y se mojaron los fósforos con la misma gasolina y no le prendió en su casa, aquí en el Quirigo, para que usted se dé cuenta cómo está su cabeza. Su mamá le tocó vender la casa e irse para Armenia y dejarlo aquí en la calle tirado, a Ernesto Moncada. Yo empecé a hablar con él, empezó a ir a la iglesia. Tengo por ahí otro que lo llevo un año trabajando con un señor que la pasa por la calle, se llama Orlando, y él fue profesor de geografía en Antioquia. Ahorita es un loco terrible, ya está mejorando, va mejorando. Ojalá algún día lo vea acá y tal vez no sea tarde. Y empezamos con Ernesto Moncada. Conclusión: hoy en día es un colaborador de una iglesia, usted lo ve bien vestido, arreglado, sirviendo. Volvió, recuperó su hogar, su familia, su mamá, está en la casa y le sirve a Dios. ¿Quién a él lo sacó de esa condición? En el momento en que él supo cuánto valía. Y el único que le da el valor y la dignidad a la persona es el Evangelio de Jesucristo. No hay otro medio. Quiero que eso lo entiendan en esta noche. Escuchen esto. Cuando Dios entra en el corazón de una persona, que Dios es amor. Acuerden el versículo: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Cuando la persona conoce a Dios, Dios entra en el corazón de esa persona y esa persona empieza a preocuparse por sí mismo, a huir del pecado que es el que lo destruye. Lo que nos destruye a nosotros es la falta de valores. O sea, ¿qué es lo que nos destruye a los seres humanos? La falta de decir la verdad, la falta de respeto, el no perdonar, la falta de integridad, la falta de justicia, el no ser imparcial, la falta de tolerancia, la falta de honestidad, la falta de generosidad, la falta de confianza, de responsabilidad, de lealtad, de gratitud. Todas estas cosas el Evangelio y Dios hace que empiecen a verse en la persona. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que la persona empieza a tener un valor más alto. Y entre más cada día pueda desarrollar el Evangelio en su propia vida, la persona como persona va valiendo más. Ahora, si entendemos esto con claridad, vamos a entender más cositas de aquí para adelante. Dios entra en el corazón de la persona y el Espíritu Santo lo que hace es empezar a hacerle subir los valores. Porque cuando usted va a hacer algo, el Espíritu Santo le va a decir: no haga eso porque eso destruye, eso no es correcto, y esto y esto. Y usted empieza a apartarse de eso y empieza su valor a crecer como persona. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, para Jesucristo, ¿cuánto vale cada persona? Le hice esa pregunta hace rato. ¿Cuánto vale? Su propia vida. Para Dios el Padre, ¿cuánto valemos? Pues si es el único hijo que tiene y el heredero de todas las cosas, y lo dio por usted y por mí, quiere decir que valemos como hijos de Dios eterno. Ahora, si usted vale como un hijo del Dios eterno, ¿qué estás haciendo con tu propia vida? Dese cuenta cómo el valor sube. Voy a repetirlo. Hay personas que entran al templo y vienen con ganas de suicidarse. ¿Cuánto vale la vida de esa persona? Dígamele. No vale nada. Y he hablado con hartas personas que vienen con ganas de decir de acabar hasta con lo que sea, hermano. ¿Y por qué? Y uno dice: wow, ¿qué pasó? ¿Qué situación? Bueno, una situación económica, una situación familiar, un problema físico, cualquier cosa puede suceder. Y eso en la mente me llega y dice: eso no vale nada, usted es lo único que, usted no sirve para nada, usted no vale nada. Y aún sus propios padres allá afuera le dicen a sus propios hijos que no valen nada, que son unos brutos, que son unos ignorantes, usted es un animal completo. ¿Quién le está quitando el valor a sus propios hijos hoy en la sociedad allá afuera? Yo, ¿por qué no oigo aménes? Porque esto es una realidad. Pero nosotros no, porque entendemos el valor. Y así ellos se equivoquen, ese no es el nombre de nuestros hijos, su equivocación. No, ellos valen demasiado. Y así se equivoquen Saribed y Johan, nosotros les dijimos: no, no deberías de haber cometido ese error, usted es muy inteligente para hacer eso. Ustedes son muy inteligentes para que cometan ese error. Yo creo que usted no lo va a volver a hacer. ¿Aló? No, usted es un bruto, ¿cómo iba a hacer eso? Salvaje. Bueno, y ahí para adelante, usted viera los términos que a veces los maestros de escuela dominical les preguntan a los niños, que sus propios padres les han dicho. No voy a decir más. Y toca que las maestras le enseñen: no, señor, usted vale más. Porque siempre el Evangelio lo que va a hacer es que usted valga más. Y usted sale de aquí para allá y usted sabe que vale más. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, de tal manera, Dios dio su Hijo, que fue el valor nuestro. Ahora, el valor por lo regular lo dan los demás hoy. Y ese es el problema número uno. Que a veces la gente le dice a usted, lo trata a usted mal. Entonces le está dando ¿un qué? Un valor. Y le da el valor su vecino, le da el valor su tío, su hermano, su abuelita, su primo, todas esas cosas, el compañero del trabajo, el compañero de la universidad, y siempre le están dando una opinión de valor a usted con las palabras. Y cuando usted recibe esos valores, ¿qué es el bullying? Es eso, es del valorizar las personas. ¿Sabe cuántos niños se están suicidando hoy en el mundo por el bullying? Estamos en el siglo XXI y eso es normal. Hoy es normal en todos los colegios, en universidades, todas las cosas. ¿Por qué? El bullying es eso, es quitarle todo el valor y el precio a una persona. Es entre varias personas hacer entender a esa persona que no vale nada ni sirve para nada, que nada es nada, que la persona va y se muere. Niños se están suicidando. ¿Por qué?
porque creen que no vale nada en la vida. Y esto es increíble entenderlo, pero el diablo está haciendo eso. Ahora, si el valor lo recibimos de los demás, estamos graves. Pero graves, estamos mal, estamos escuchando que alguien nos está diciendo quiénes somos y cuánto valor tenemos y nos está diciendo esto y le estamos prestando atención a quien jamás podría dar el valor correcto. Nos están engañando. No tienen ni idea cuánto vale usted. Y usted escuchándolos, usted no puede escucharlos. Usted no puede oír la opinión de cualquier persona porque le dijo una cosa, porque usted se equivocó, porque usted erró, porque usted falló. Eso no significa que usted no vale. No, usted tuvo un error. Pedro tuvo un error. David tuvo un error. Pero para Dios nunca jamás perdieron su valor. Usted va a encontrar la parábola del hijo pródigo, y el hijo pródigo fue y se devaluó hasta donde no más. Pero cuando él volvió a la casa de su papá, el papá salió corriendo y él creyó que ya no valía cuánto. ¿Cuánto valía ese hijo pródigo cuando volvió? No, ¿cuánto valía el hijo pródigo cuando volvió para él mismo? Nada. Es más, él dijo: yo no soy digno de ser llamado hijo. O sea, él dijo: yo ya no sirvo ni para jornalero, yo no sirvo para nada. Yo ya creo que este hogar, así como con todas las embarradas que he tenido, yo creo que nunca voy a prosperar, no va a salir a nada, a nadie. Tal vez otros sí, pero yo ya me he equivocado demasiadas cosas, demasiados errores. Mi esposa también, yo creo que no. Y eso los chinos también, con todas las embarradas que hemos cometido. Creo que va a tocar conformarnos ahí con sobrevivir. Mentiras del diablo. Para Dios usted no ha perdido el valor. Yo quiero que entienda eso con claridad. Y así se haya equivocado con su esposa y con su esposo, pueda que haya sucedido eso. Pero quiero decirles una cosa: si tú vienes al Señor, el Señor le va a decir es esto. Dice la palabra, en esa parábola, que el papá salió corriendo mientras que el hijo venía caminando. Y el papá salió corriendo y fue y abrazó a su hijo, y el hijo nunca le supo a feo, porque el hijo venía de apacentar cerdos, no se había bañado, venía flaco, horrible, con liendras, sin zapatos, venía mal. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaría sin echarse desodorante, hermano? ¿Qué dijo su papá? Él no lo condenó, él no lo menospreció. Eso hace la religión allá afuera. Pero tú, así te hayas equivocado, eres valiosísimo, vales demasiado. Jesucristo dio la vida, fue por usted y por mí que estábamos mal. Él no vino por los buenos y los sanos, fue por nosotros que nos hemos equivocado. Y seguimos valiendo igual para Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el papá lo abrazó y dijo: ay, mi hijo ha vuelto. Y hizo una fiesta. Lo que hizo fue darle vestidos, zapatos, y lo mandó bañar y hizo una fiesta. Eso es lo que hace Dios, porque Él sí nos da el valor correcto. La gente de afuera no, ni siquiera la familia. Equivóquese y verá que se lo recuerdan 20 años. No, yo me acuerdo, si usted. Por eso es que nadie es profeta en su propia tierra. Hasta el Señor Jesucristo no lo valoró su propia familia. A Él le tocó irse de su propia familia. Jesús, no voy a hablar de esto. Entonces, el valor por lo regular que le han dado los demás es mentiras, hermano. Sáfese eso de la cabeza. Así sea su propia familia que lo ha tratado mal y lo ha menospreciado, diga: eso era mentira. ¿Yo por qué le voy a creer una mentira? Yo sí le estoy diciendo la verdad hoy en el nombre de Jesucristo. Tú vales demasiado, así no lo entiendas. Amén. ¿Cuántos alabamos a Jesús? Ellos no pueden calcular los valores correctos, ni siquiera se aman a sí mismos, hermano. Entonces, cada uno decide aceptar o no el valor recibido. Yo acepto hoy solamente el valor que Dios me está dando. Y gracias a Dios, porque ahora mi esposa me está dando un valor mejor cada día. Cuando empezamos, a veces teníamos conflictos y teníamos discusiones y habían diferencias. ¿Por qué? Porque ella piensa diferente, yo pienso diferente. Y entonces peleábamos. ¿Por qué? Porque no nos dábamos el valor correcto. Pero a medida que ha pasado el tiempo,
me he dado cuenta que ahora vale más. Y ahora vale más. Y cada día me doy cuenta que vale más. No se ha desmejorado el valor ni se ha desvalorizado mi esposa. Al revés. Ha subido. ¿Y por qué ha subido el valor de mi esposa? Porque cada día puedo amar más a Dios. Si yo amara menos a Dios, quién sabe si ya lo hubiera ahorcado o ella, quién sabe qué hubiera hecho y los rasguños de verdad estarían. Pero resulta que entre usted más ame a Dios, va a darle el valor mejor a las personas. ¿Aló? ¿Cuántos alabamos al Señor? Bueno, ¿dónde están los verdaderos valores? ¿O a dónde están los, de dónde los voy a sacar? ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está la universidad para sacarlos? Escuchen esto. En la universidad. Hermano, ¿por qué trabaja todos los días? Para enviar los chinos a la universidad. ¿Y por qué no lo lleva al templo primero? Porque él piensa que en la universidad es donde va a hacer valer más a sus hijos. Le voy a preguntar esto entonces, si acaso alguno ha pensado esto. ¿Cuánto vale para la universidad un analfabeta? Dígamelo. Nada. Para una universidad pasa un analfabeta y dice no vale un peso. El que vale es el que tiene 50 doctorados. Ese sí vale. Para Dios, ¿cuánto vale el analfabeta? Todo. Su propia vida. Para la mamá de ese analfabeta, ese hijo vale todo. Porque lo único que mide el valor de ese analfabeta es el amor. Y voy a decirle una cosa: Dios sí nos ama. ¿A dónde vamos a enseñarle a ese muchacho a tener valores? ¿En la universidad? No, porque allá no se los dan. En la universidad no va a recibir valores. Allá va a recibir es enseñanza de cómo hacer cosas, de lo que sea, de trabajo, de carreras. Pero allá no le van a enseñar valores. Entonces, ¿qué es lo primero que mis hijos necesito que ellos aprendan? A tener valores. Porque si no tienen valores, aunque tengan buenas carreras, no van a valer nada como personas. ¿Aló? Bueno, que entonces no es la universidad. A la final la universidad cambia todos los días, hermano. A medida que la ciencia va aumentando, el analfabeta va valiendo menos. Luego la política. ¿Cuánto vale una persona? Dígalo. Diga, un voto. Eso vale. No vale más. Un voto. Eso vale para un político, una persona, vale el voto. Para la ciencia, estamos hablando para la ciencia. ¿Cuánto vale un ignorante para la ciencia? Tampoco. Todos los días cambia la ciencia a medida que va aumentando, y un ignorante que no sabe nada, no vale nada. No lo dejan entrar, hermano. Entonces, déjese cuenta, la universidad no le enseña cuánto vale usted. La política menos, la ciencia tampoco. La filosofía, póngale cuidado. ¿Y la filosofía le da el valor a las personas? La filosofía es pensamiento humano que va cada día aumentándose de acuerdo al pensamiento humano. Quiere decir que el valor que le daba la filosofía a un ser humano hace 20 años, hoy ya no lo da, hoy es menos. Los psicólogos, pregúntele a un ateo cuánto vale una persona. Nada. Y nada es nada, a ellos no les importa, hermano. Acabar con un país y matarlos, hermano, con tal de ellos tener poder. Pregunte a los grandes psicólogos como Freud y todas esas cosas. Una partida de locos, que es lo único que es. Y eso es lo único que soy en la universidad y en la ciencia. Entonces la gran pregunta de la filosofía: ¿cuánto vale un mudo y un sordo para la filosofía? Que no puede hablar ni pensar. No vale nada, quítate de ahí. Cambia todos los días. Para las tradiciones y la religión, ¿cuánto vale una persona? Estoy hablando ahora para las tradiciones. ¿Qué practica usted? Tradiciones. ¿Cuánto vale el evangelio de Jesucristo para alguien que solamente practica las tradiciones? Y suena raro esto. Usted le va a hablar del evangelio de Jesucristo a una persona que solamente practique tradiciones y va a haber un problema. Porque usted no me sirve, porque usted no hace exactamente lo que yo hago. Usted no se viste, usted no come, usted no hace esto como yo como, y eso es lo que vale. El evangelio de Jesucristo no va por ahí.
El Evangelio de Jesucristo es diferente. El Evangelio de Jesucristo le enseña a unos a valorar las personas tal y como son. Así sea una prostituta que la encuentra en el pleno acto del adulterio, ¿cuánto valió para Jesús? Y oliendo a de todo y sucia, para el mundo no valía nada. Lo único que valía era una pedrada en la cabeza, hermano. Pero para el Señor valía todo. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Vamos a mirar más. Para la religión, si usted cree que en la religión encuentra unos valores, miren esta pregunta: ¿cuánto valía Jesús para los fariseos y los saduceos y los religiosos de ese tiempo? Esto es increíble. Mire, yo estaba estudiando este tema y cuando llegué aquí me puse a analizar, dije, esto es increíble. Ellos practicaban la ley. Practicaban la ley. Se vestían así, andaban así, comían así, se bañaban las manos antes de entrar al templo, se quitaban los zapatos. Eran religiosos de aquí a Pekín, ayunaban 2 días a la semana, daban diezmos de todo. No, eso es, mejor dicho, olvídese, hermano. ¿Cuánto amaban a Jesús? ¿Cuánto valía Jesús para los principales sacerdotes? ¿Cuánto valía Jesús para los fariseos y para los saduceos? ¿Cuánto valía? Eso es religión. Por eso es que a predicar eso que es religión no le sirve a nadie, hermano. Mire, para un religioso que su hijo no haga lo mismo, su pellizco y su coscorrón por no hacerlo. Pero para alguien que ame a las personas y les dé valor, tiene que aprender para ayudarles a entender cuáles son los valores correctos. ¿Aló? ¿Cuántos alabamos a Jesús? Uy, estamos botando al piso una gran cantidad de vacas. Estamos matando vacas en esta noche. Algunos me están entendiendo. Oiga, si para la religión no vale Jesucristo, quiere decir que la religión nunca me va a dar valores correctos. Nunca. Para el Corán, y usted dirá, para el Corán, ¿cuánto vale una persona si no tiene las creencias para el Corán? Échale cabeza. Para el hinduismo, ¿sabe para cuánto vale una persona para el hinduismo? Puede valer lo que vale una cucaracha. Seguro. Un gusano. Eso vale una persona. Y suena esto rarísimo, pero analícelo. Para el budismo. Miren esta religión que es muy conocida y yo sé que la están grabando. ¿Cuánto vale para el catolicismo una persona? ¿Por qué los excomulgan? Porque llega un momento en que es mejor sacarlos y no vale nada. Pero la pregunta es, todo el que viene a Jesucristo, Él dijo, yo no le echo fuera, porque para Él valemos todos. Eso es increíble, eso es diferente. ¿Y por qué? Porque el único que ama correctamente es Dios y Él sí nos da el valor correcto. Amén. Bueno, después de llegar a este puntico, los valores para el ser humano están en la Biblia. Entonces no hay otras fuentes para conocer los valores. ¿Estamos de acuerdo? No las hay. Ni hay religiones, ni hay libros, pura mentira, es basura. El único lugar donde encuentran los valores se encuentra en la palabra de Dios. No hay ningún lugar más. Entonces, si eso es real, ¿cuánto amas o valoras la palabra de Dios, hermano? ¿Cuánto amas y valoras tú la palabra de Dios? ¿Cuánto aprendes diariamente de ella? Ahora, el eje de la Biblia es ¿qué? Diga, el amor. El desarrollo personal se basa en desarrollar valores. Eso se llama sabiduría en la Biblia. Vale más que tener oro y plata. Y todavía como me queda un pedacito, solamente les voy a adelantar esto porque quiero a darles este puntico. Hay una reflexión. Una persona puede darle valor a un cigarrillo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Le puede dar valor? ¿A un trago le puede dar valor? ¿A una botella de whisky? También. ¿A la droga le puede dar valor? ¿A la pornografía? También. Pero ¿y si yo no amo eso?
ni deseo nada de eso, ¿para mí tiene algún valor? Eso para mí es ¿qué? Basura. Para mí eso es basura. Porque eso contamina y porque eso daña lo que tiene valor, que es las personas. Pero si para alguien todavía vale eso, es porque no ha entendido los valores correctos. ¿Y por qué no? Porque no conoce bien la palabra de Dios. El día que conozca bien la palabra de Dios y el evangelio, va a entender los valores. ¿Cuántos estamos entendiendo en esto? Entonces eso es una reflexión sencilla. Para mí esa vaina de esas cosas no valen nada, hermano. Yo les prendería candela, hermano. La verdad, yo les prendería candela a esas cosas. No valen un centavo. Solamente lo que amamos y deseamos lo buscamos porque tiene valor, lo demás no. Si una persona lo que desea ama, practica, lo contamina, sí. O sea, yo amo esto, pero eso que yo amo, que me gusta, que lo disfruto, que me lo como, que me lo fumo, que lo que sea, y eso que yo amo porque no entiendo los valores, lo practico, me contamina, me enferma, me destruye y me lleva a la ruina, ¿me amo a mí mismo? Deme la respuesta, por eso estoy preguntando para ver si todos estamos de acuerdo. ¿Esa persona se ama? No. Entonces, ¿conoce realmente a Dios? No, porque no ha encontrado el valor ni de él mismo. Entonces, échenle cabeza a esto. ¿Ama a su hogar realmente? No, hermano. Yo le puedo dar lo necesario económicamente a mi hogar, pero eso es una cosa y otra cosa es amar mi hogar. Hoy estamos evaluando el valor ¿de qué? Del hogar. Es el hogar. ¿Se valora en algo? ¿Puede darle el valor y amar a otra persona en verdad cuando no se ama a sí mismo? No, hermanos, eso es un engaño. Eso es un engaño que la persona se hace. Ahora, si alguien dice que ama, por ejemplo, su hogar, pero lo que piensa, lo que dice, lo que hace no es a favor de su hogar, ¿cuál es el valor que le da su hogar? Es de acuerdo al amor y deseos que tengo por alguien o algo que que muestro mis valores. Serán mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi esfuerzo y sacrificio será para lo que yo amo. Póngame la otra imagen. Yo quiero que miren esta imagen. Es muy sencilla. No más atrás. ¿Sí? El ejemplo es mejor que mandar. Un padre le dijo a su hijo: ten cuidado, mi hijo, por dónde caminas. Y el hijo le responde tenga cuidado, papá, recuerda que yo sigo tus pasos. Ojalá se les grabe esto. A mí se me grabó desde hace años. Oí un disco que se llama Jesús, yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. ¿Sí lo han escuchado ustedes? ¿Por qué la generación del siglo XXI en la que estamos? ¿Por qué estadísticas, según los Estados Unidos, es la más rebelde a sus padres y también la más agresiva en los Estados Unidos? Esta generación. ¿Qué sucederá con una generación sin? Es que usted mismo me van a dar las respuestas. ¿Qué sucederá con una generación sin principios ni valores? O sea, sin conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos para ayudar a nuestros hijos para que tengan valores? ¿Cuáles serán los resultados o futuro de nuestra descendencia si lo primero que les inculcamos en su corazón no son los valores? Escuche esta otra estadística. El 10%, escúchela por favor, grábesela. El 10% de los hijos que las mamás van a la iglesia continúan yendo a la iglesia. El 10%. Solamente la mamá va a la iglesia, el 10% de ellos van a la iglesia. Siguen yendo a la iglesia. Y cuando el papá va a la iglesia, el 90% continúa yendo a la iglesia. Y esto me llamó la atención, esto me hizo peinarme. ¿Por qué cuando la mamá va solamente el 10% de esa descendencia, el 10% van? ¿Y por qué cuando va el papá va el 90%? Me llamó la atención. Escuchen esto. Continúe yendo a la iglesia. Y cuando los dos van,
al templo, a la iglesia, el 95, 99% continúa yendo a la iglesia. 99%. Esa estadística a mí me dejó frío. ¿Cuáles serán los resultados entonces de nuestras descendencias? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué esta estadística tan tremenda que hicieron en una de las misiones? ¿A quién tendrá de ejemplo sus hijos si sus padres no lo son? Échenle cabeza. ¿A quién tendrán de ejemplo sus hijos si sus padres no lo son? Les dejo esa inquietud porque esto es real. Entonces, el hombre, ¿y cuál es la razón bíblica? Porque el hombre educa y la mujer enseña. ¿Cómo, hermano? El hombre decide y la mujer organiza. Y esto es científico y es bíblico. Escuche, ejemplo, el papá dice vamos a orar, es un ejemplo, y la mamá dice sí, oremos así por esto y esto. El hombre decide hacer algo y la mujer es la ayuda idónea para lograrlo. ¿Quién es el que decide? ¿Dónde están los hombres por aquí? ¿Quién es el que decide? ¿Y quién le ayuda a lograr las cosas? Los hijos están mirando quién qué. ¿Quién es la cabeza? Por eso cuando la cabeza es la que guía, el 90% de sus hijos lo siguen. Pero cuando la cabeza no es la que guía en lo espiritual para buscar los valores, solamente el 10%. Y cuando los dos van, el 99% funciona. Les dejo esta inquietud. Escuchen esto. El hombre es muy objetivo y ellas son panorámicas. Usted llega al centro comercial y se va con su esposa, y cuando yo voy con mi esposa yo le digo, mami, yo me voy a tomar un tintico allí delicioso, lleve el celular, vaya a darle la vuelta al centro comercial porque yo me aburro porque usted no compra nada y ve todo. Porque ellas son panorámicas y Dios las hizo así. Génesis capítulo, búsqueme esta versión, Génesis 2:18, NBB, N, B de burro, B pequeña, solamente esa, yo me espero. Escuchen, hermanos y hermanas, si tú no vas a la iglesia, varón de Dios, tus hijos no lo van a hacer. Y puedo darles todo el consejo y mandarlos, pero no necesito mandarlos, el ejemplo ellos lo van a seguir. ¿Aló? Yo estoy aquí por un ejemplo que me dio mi papá. Estoy parado aquí. ¿Cuánto se la ama al Señor? Ahora, esto está bueno. ¿Sabe qué dice este versículo? Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. O sea que Dios llegó y creó a Adán y el hombre lo puso a trabajar, y el hombre era objetivo, decía voy a hacer esto, y él lo hacía porque pues Dios lo puso fue a eso. Le voy a dar el nombre, usted se va a llamar león, usted se va a llamar lombriz, usted se va a llamar sapo. Bueno, y acá uno le puso, Adán fue el que le puso el nombre a los animales. Él hacía lo que él, nadie lo controlaba, él nadie le ayudaba. Yo creo que Adán todos los días terminaba, no, esto sí es camello, hermano, todos los días, hermano. Y le tocaba labrar la tierra. Entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una compañera, escuche, que sea de ayuda para él en todas sus necesidades. En la otra versión dice ayuda idónea, es lo mismo. Ahora, ¿quién es la ayuda mía en todas mis necesidades? Mi esposa. Por eso el que haya esposa encuentra un tesoro, porque encontró quien le ayude en todos mis proyectos y en todo lo que yo emprenda. ¿Sí o no? Ahora, como ella piensa diferente, yo quiero hacer esto, y ella dice, listo, pero hagámoslo así, 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 y me da ideas y analiza las cosas, y le digo, oiga, claro, y si yo no la escucho, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si yo no escucho a mi esposa con mi proyecto, con mi visión, con mis objetivos? No. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Y sabe por qué se pone brava toda la semana? Porque usted es tan inteligente que no la escucha. Porque si realmente fuera sabio, lo primero que hacía, claro, mija, dígame cómo. La decisión es suya, hermano, pero la sabiduría de su esposa, aunque usted no lo crea,
es la que lo va a llevar a salir adelante. ¡Bu! Se lo quiero mostrar con la Biblia, porque si no dirá, uy, ahorita estamos. No, yo no soy machista y le doy gracias a Dios por eso. Es una compañera para él en todas sus ¿qué? Proyectos, lo que sea. ¿Qué pasa si no hay comunicación entre los padres? ¿Qué pasa si no hay comunicación entre ellos dos? No hay comunicación. Él quiere hacer esto, pero no tiene la ayuda que le colabora para pensar, para analizar, para crear el modelo de cómo llegar a lo que tú quieres, mi amor. Y no hay comunicación entre ellos. ¿Para dónde van? Eso, dígalo. Para ninguna parte. Entonces, cuando yo quiero proyectarme allá, me gusta escucharla a ella. ¿Por qué? Porque ella me va a ayudar a lograr y a ampliar mi panorama para lograr los objetivos mucho mejor. Pero cuando hay unos sabios que no les gusta escucharlas, están desperdiciando la sabiduría. Desafortunadamente. Miren esto es para analizarlo. Si no hay comunicación entre los padres, ¿qué piensan los hijos? Ahí se quedaron todos echándole cabeza. El peor problema de los padres es cuando no hay ¿qué? Dígalo. No hay comunicación, no hay diálogo, por eso pelean, por eso no se ponen de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, ¿para dónde van? Para ningún lado. ¿Qué pasa si no hay acuerdo entre ellos? Mateo 18, 19, nueva traducción viviente. ¿Sabe qué dice? También les digo esto, dice el Señor Jesucristo: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. A mí me llamó la atención que aquí dice lo hará. ¿Sabe quién es el que hace que salga adelante ese hogar? Dios. Cuando ellos están ¿de qué? De acuerdo. Y para ponerse de acuerdo, ¿qué tengo que hacer? Escucharla. Si no la escucho es porque no quiero estar de acuerdo, porque yo mando aquí, es que yo no traigo la comida. No importa, escúchela. Óigala. La habilidad que ella tiene, usted no la tiene, hermano. Y me estoy recargando sobre los hombres, ¿por qué? Porque esa es la verdad. El problema mío, yo cometí muchísimos errores por no escuchar a mi esposa. Y yo me acuerdo después, decía, ellas tienen una palabra favorita cuando usted eso, se lo dije. Sí, tiene razón. Y ese se lo dije, ¿sabe qué significa? Que yo fui el torpe. Porque si lo hubiera escuchado, no me iba a decir se lo dije. Amén. Escuche, mi Padre que está en los cielos lo hará. ¿Quién es el que va a hacer que salga adelante el hogar, su descendencia, sus hijos? Es Dios. Y si no hay acuerdo, ¿qué pasa? Dios diseñó al hombre y a la mujer para que entre los dos sean una sola carne. Y cuando llegan a hacerlo los dos y se ponen de acuerdo, Dios dice, yo les ayudo en todo. Emprendan, hagan lo que quieran, que los voy a sacar adelante. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Escuche, Amós capítulo 3, verso 3. ¿Podrán andar los dos juntos? Usted pensando por acá, yo pensando por allá. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué dice usted? Vamos a ir a la esquina. ¿Y por qué yo voy por aquí y la esposa viene a 10 metros, hermano? ¿O va por la otra cuadra? ¿Por qué no estamos de acuerdo? Cuando éramos novios queríamos agarrar y agárrenme. Y ahí sí vi así todas las cosas. ¿Y por qué ahora no lo hacen? ¿Por qué no salen de la mano? ¿Por qué? Nos vemos allá. Bueno, ¿y por qué no espera y la lleva? Sí, o sea, es una lógica, yo pienso eso, no es que tal vez me esté equivocado, no sé, pero es real. Cuando uno ve las parejas que van de la mano, abuelitos, todas las cosas, yo digo, uy, qué bendición. Cuando vamos todavía de la mano con mi esposa, cuando vamos por la calle, nos vamos haciendo cosquillas y todas las cosas, normal, somos esposos, ¿cuál es el problema? Y nos damos un beso en la calle, en el Transmilenio de malas, a mí no me importa lo que piensen los demás, es mi esposa, yo no estoy pecando. Y ella estaba diciendo un poco de cosas aquí, normal, ¿y cuál es el problema? Si es mi esposa. ¿Y por qué no vivimos eso así hasta que lleguemos a viejitos? Alguna cosa pasó. Ahí es donde está el problema.
Y los hijos lo están observando. Y cuando mire, si usted ama a sus hijos, voy a terminar con esto porque el tiempo se me fue. Si usted ama a sus hijos, ¿sabe cuál es el mejor regalo para Johan? Que su papá ame a su mamá. Que él se dé cuenta que su papá ame a su mamá. Que la cuide y la proteja. Yo creo que es un mejor regalo para los hijos. ¿Cuál es el mejor regalo para una hija? Ver a la mamá amada, ver al papá responsable, ver a ese par queriéndose, amándose, porque ellos lo que van a sentir es que, bueno, van a sentir por un lado amor, pero van a sentir protección y se van a sentir seguros. Seguros. ¿Sabe por qué los chinos a veces se la pasan por la calle? Porque no tienen seguridad. ¿Sabe dónde aprenden a tener seguridad? Cuando alguien los ama. Cuando ellos lo sienten, cuando hay un ejemplo. Póngame el dibujito otra vez donde estábamos. Cuando ven el ejemplo, cuando esto es una realidad. Esto es una realidad. Le queremos mandar a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer. No necesitamos ni decírselo. Es mejor el ejemplo. Les voy a decir una cosa, si no llevamos a nuestros hijos que aprendan los valores en la iglesia y estamos más preocupados por mandarlos a la universidad, estamos equivocados. Afortunadamente nosotros recibimos ese consejo a buena hora. A buena hora. Yo le doy gracias al hermano John Romick porque un día fuimos y Johan tenía unos 12 años, Arebe 13 años, algo así, y estuvimos hablando sobre la familia y me dijo, lo primero que haga es una cosa, meta a sus hijos que estudien teología. Por esto y esto y esto. Porque si ellos llegan a la universidad sin valores y sin principios, allá los acaban. ¿Y nosotros en serio? Dijo sí. Porque resulta que yo mire que los hijos de ellos y la mayoría de pastores, todos funcionaban y le sirven al Señor. Y en otro lugar donde yo estaba, ¿qué vaso? Los hijos no querían hacer nada, ni servirle a Dios ni nada. Hijos de pastores, hermanos, y rebeldes y vueltos nada y no querían. Yo decía, pero algo está pasando. Y cuando recibimos ese consejo, ¿sabe qué fue lo que hicimos? Que inmediatamente averiguar en la escuela de teología cómo hacer para matricularlos. Y cuando entraron a estudiar en la escuela de teología, ¿sabe quién fue el que les aconsejó, los guió y les dio los valores? Dios, a través de la palabra. ¿Usted se imagina cuánto sufrimiento nos evitamos y dolores de cabeza y sufrimiento y de todo con ellos? Pero no fuimos nosotros. Es que la palabra de Dios tiene poder para poder hacer valer a las personas, para poder ponerle los valores. Y ellos allí aprendieron cuánto valen sus padres. ¿Ustedes saben cuántos muchachos de afuera que no tienen valores, cómo tratan a su propio papá y a mamá? La forma en que se rebelan contra sus propios padres. Y aquí empiezo prácticamente otro tema. ¿Y sabe por qué lo hacen los muchachos? Porque no tienen valores. Porque les han dado todo lo que tiene marca, porque todo lo que tiene precio. Pero se olvidaron que lo que valen son ellos. Y en el único lugar donde se les va a enseñar a tener valores y principios es en el lugar donde se enseña la palabra de Dios, que es el templo y en la iglesia. Afuera no, ni en la universidad, ni en ninguna parte. Y ya les mostré que en ninguna otra parte van a enseñar los valores, sino solamente donde ellos escuchan la palabra de Dios. Así que si usted los trae, imagínense, usted llega el papá, la práctica de este tema va a ser el domingo. Entonces llegó el papá aquí sacando pecho el domingo, la mamá y los hijitos como hacen los judíos. Todos los judíos, siglo XXI, mírelos en cualquier parte del planeta que hacen los judíos. ¿Para dónde van el sábado? Para la sinagoga. Y averígüelo por internet. ¿Dónde va el papá? Allá adelante. Después va la mamá y ahí van detrás todos los hijitos. Y hasta el día de hoy, en 70 años, que es la nación más joven del planeta, se llama Israel. Y en 70 años es una potencia mundial. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo manejar los valores. Es increíble, esto es sencillo entenderlo.
Israel es una potencia mundial por encima de, no he hecho, y ¿sabe cómo es de grande? Igual a Boyacá de grande. ¿Cómo hicieron para lograrlo? Valores. Mire Proverbios 13:20. Termino ahí para eso. Lo que dice la palabra de Dios, dice: el que anda con sabios, ¿qué? Mas el que se junta con los necios, ¿será qué? Es una profecía bíblica. Entonces la gran pregunta es: ¿cómo les doy ejemplo a mis hijos para que ellos aprendan a tener buenas relaciones? Tienen que verme. Tienen que verme, tienen que observarme. Pero si yo me junto con necios, con gente que no le da el valor a Dios de lo que es Él, que no se da el valor del mismo y no valora a los demás, ¿yo cómo me voy a juntar con esas personas? ¿Cómo no le voy a enseñar a mis hijos que para que tengan relaciones buenas, esas relaciones tienen que amar a Dios, amarse a sí mismo y amar a los demás? Porque si no lo hacen y esas son las relaciones, los van a deteriorar internamente. Pueden ser profesionales, tener todo el dinero del mundo, pero no van a valer nada. Entonces yo tengo que mostrarles el ejemplo, y a veces le toca a uno tener pocos amigos. Realmente es así. Cuando yo decidí predicar la palabra de Dios, ese día yo me acuerdo que pasé, de ahí en adelante me tocó soltar una gran cantidad de amigos. Soltarlos, decir ni más. Y amigas, no más. Porque tomé una decisión. Iba a aprender la palabra de Dios. Iba a tener valores. Y andé solo, man. Y después Dios empezó a darme otra clase de amigos. Amigos que ahora amaban a Dios y me daban un consejo correcto. Me decían: oh, esto está mal. Empecé a darme el valor a mí mismo y empecé a dar el valor a las personas. Y encontré una cosa en esto: que los mejores amigos son los que aman a Dios. Son gente que yo la estimo. Pero un amigo que no ama a Dios me va a llevar a mí a la destrucción. ¿Ese es un amigo? Un amigo de su hijo que fuma marihuana, bazuco, y es rebelde y desobediente a sus padres y maldiciente, ¿sería un buen amigo para su hijo? ¿Por qué no? Porque no tiene ningún valor. Y usted sabe que lo va a dañar a su hijo. Y como usted ama a su hijo, le dice: le prohíbo de andar con ese muchacho o esa muchacha, ¿sí o no? Y si me ve a mí como papá andando con esa clase de personas, ¿qué va a pensar? Esto es para pensar. Esto es para ser honestos con nosotros mismos y darle el valor a lo que más realmente debemos darle valor: nuestro hogar. Es lo que realmente vale. El resto tiene precio, pero lo que tiene valor está ahí a su lado. Está a su lado. Mire ahí la persona que está a su lado, y tal vez hayan dificultades, han habido problemas, y eso las hay. Eso las han habido. Yo sé que sí. Ay, no, pero como ustedes son pastores, nunca han peleado. Nosotros hemos peleado. Bueno, nunca me han aruñado tampoco. ¿Para qué voy a decir eso? Pero las peleas de nosotros han sido de: me saca el mal genio y yo salgo y me voy. Hasta luego. Yo vuelvo por allá por la tarde o así. Y empezamos con el látigo del silencio. Ese ha sido nuestro pecado. Pero gracias a Dios que nunca nos hemos faltado al respeto, porque eso es grave. Pero si se ha llegado a eso, la única solución es tener valores y decirle: mi amor, yo la embarré, acuérdate que te dije esto y perdóname, y prometo delante de Dios y de estos testigos no volverlo a hacer. Volvemos a los votos matrimoniales. ¿Vas a amar a esta esposa hasta que la muerte los separe? Amén. En la salud y en la enfermedad y en las equivocaciones, en las peleas y todo. Amén. Cierre sus ojos en esta noche. Abrace a la persona que está a su lado. Abrácela con honestidad.
Y les decía anoche, vamos a luchar por nuestros hogares, vamos a luchar por nuestra esposa, vamos a luchar por nuestro esposo, por nuestros hijos, hermano. Por ellos sí vale la pena, hermano, trasnochar, sacrificarnos, lo que sea, pero dándoles ejemplo.